El desafío, vos tenés que hacer todo que sí. Te devuelvo esto. Yo lo saludo. ¿Viste? Gracias, Ya que nos hiciste la yo maldad también de tirar quiero. con los ojos tapados, nosotros te hacemos a venir a televisión sin micrófono. Gracias. 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 Éxito. Éxito con el desafío. Lindo desafío, ¿eh? Muy lindo. Andá por allá que yo voy por acá. Sí, nos separamos pero nos volvemos a encontrar. Llamó la atención que el Indio Solari dijera en su recital en Tandil: el Parkinson me viene pisando los talones. ¿Qué es el Parkinson, doctora? ¿Cómo le va? Lo dijo porque hace 8 meses él había insinuado de que tenía una enfermedad. La gente pensó que era cáncer, después pensó que era HIV, pero no, finalmente el otro día en su recital en Tandil, él dijo que el Parkinson le venía pisando los talones. Y el Parkinson es una enfermedad, lamentablemente, que no tiene cura. Es una enfermedad neurodegenerativa, digamos, después del Alzheimer es una de las más frecuentes. Generalmente a partir de los 60 años, tal vez un poquito antes también, los 50 años comienza a aparecer. Hoy en día, con la expectativa de vida que cada vez es mayor, hay más Parkinson y comienza, es decir, tiene una tríada que es muy característica. Comienza con los temblores, son temblores que van con la mano de atrás para adelante, que son, digamos, de a 4 a 6 movimientos por segundo. ¿Empieza en la mano, siempre en la mano? Comienza de un lado del cuerpo, puede ser la mano, puede ser el brazo, puede ser la pierna, que luego se extiende al otro brazo, al otro hemiscuerpo. Puede empezar o en la mano, o en el brazo, o en la cara, en la mandíbula, o en la lengua, pero son esa gente que tiene temblores. Y la característica es que los temblores no son en reposo. Si está en reposo, tiembla. Si tiene que agarrar un vaso, tiene que hacer un movimiento, no tiembla. Si está durmiendo, no tiembla. Justamente es en reposo o en las situaciones de estrés que se evidencia más este temblor. Es gente que tiene, con el tiempo, tiene rigidez muscular, entonces no puede coordinar, no puede moverse, comienza a tener pasos chiquititos, ¿viste? Es como cuando el pie no se despega del piso. Y tiene una característica que pierden la mímica, digamos, tienen como rigidez, se llama como una enfermedad de que tienen la cara de una máscara, porque tienen rigidez. ¿Eso puede afectar al cantar? Bueno, o las cuerdas vocales no. Antes de que llegue, sí, porque pueden tener alteraciones en la deglución también, inclusive tienen esa voz que es una voz baja, ¿entendés? Difónica. Sí, puede, pero digamos, hay tantas cosas que le pueden pasar, no solamente dejar de cantar, ¿no? Con el transcurso del tiempo, como es una enfermedad crónica y es neurodegenerativa, comienza a evolucionar cada vez más, cada vez se hace sentir más la cuestión motora. Esto se debe a que las neuronas tienen un neurotransmisor que es la dopamina, y la dopamina, digamos, las neuronas se destruyen y no tienen más este neurotransmisor, y ahí es donde se pierde esta conducción motora. ¿A qué se puede relacionar? ¿Es genético? Mira, no. ¿Es algo que uno puede hacer durante la vida? No, en realidad vos sabés que como todas las enfermedades, ya sea el Alzheimer, que aunque el Alzheimer tampoco tiene una causa identificada todavía, los buenos hábitos de salud son recomendables, ¿no? Una buena alimentación, hacer ejercicio, todo eso favorece a todas las enfermedades. En el caso de Parkinson no hay una etiología, no hay una causa que pueda estar identificada. O sea, te toca y te toca. No hay un porqué, no hay un fundamento. Te toca y te toca. Hay como un 3-4% que puede ser causa genética, pero realmente no se han identificado. Te toca o te toca. Y lamentablemente no hay tratamiento y esto evoluciona, cada vez es peor. Que puede llevar hasta la depresión, hasta la demencia. ¿Y no hay nada para hacer? ¿Vos decís, no se puede contrarrestar con nada? No hay nada para restar. Es decir, sí, hay medicamentos que pueden retrasarlos, hay medicamentos que son agonistas de la dopamina, es decir, pero que también tienen efectos secundarios. Hay algún tratamiento quirúrgico, pero en realidad no hay mucho tratamiento y esto evoluciona. No hay todavía una cura para el Parkinson. ¿Y si hay una edad donde vos tenés mayor posibilidades de sufrir Parkinson? Sí, el Parkinson aparece, como te dije, entre los 50 y los 60 años. Hay casos de Parkinson más joven. De hecho, Michael Fox, que es el actor que trabajaba en Volviendo al Futuro, él tuvo un Parkinson, de hecho lo sigue teniendo, que lo manifestó muy tempranamente. Hay otros famosos que tienen Parkinson. Decían que Juan Pablo II tenía Parkinson.
Creo que dentro del ámbito nacional, Berugo Carámbula tiene Parkinson. Helen Mirren, que es una actriz inglesa, también tiene Parkinson. Pero hasta ahora no hay un tratamiento. En el Indio Solari lo visibilizás de algún gesto, de algún movimiento. Está bien, vos decís que tenés que estar relajado o en reposo como para que se manifieste. No, bueno, ¿Lo ves distinto a un par de años atrás? No lo veo distinto, habría que verlo cuando no está haciendo un show, cuando no está en movimiento. Si quiere agarrar un vaso, al tener la intención de agarrar un vaso, él va temblando. Yo conocí a alguien que se empezó a dar cuenta que tenía algún problema, que terminó siendo Parkinson, joven, porque empezó a tener algunos problemas para poner la llave en la cerradura. No solamente por el pulso, sino para girar la mano. Por la rigidez muscular. Para el proceso de abrir la puerta de su casa. Y ahí empezó a dar cuenta que algo le estaba pasando. Inclusive te voy a decir, cambia la escritura. Es decir, de repente la caligrafía comienza a ser una letra chiquitita o que no se le entiende. Comienza a cambiar la caligrafía de la gente. Que a veces se dan cuenta también. Empezás con lo fino, digamos. Y sí, vos no le podés invocar con el movimiento. No les podés invocar. Yo, digamos, no tengo ningún trato con el Indio Solari, así que no estoy en contacto, pero sí es una enfermedad que no es que uno pueda diagnosticarla. Hubiera sido una bomba, doctora. Que tenga contacto con el Indio Solari y la doctora. Claro, de hecho, pero ¿de dónde lo conoce al indio? No. Lo que quiero decir es que hay enfermedades que uno puede hacer el diagnóstico. Por ejemplo, la diabetes, uno hace una glucemia y si la glucemia está alta, tiene hiperglucemia. Aquí no hay ningún valor de laboratorio que pueda indicar que tiene una enfermedad. Simplemente es esta manifestaciones clínicas, la historia clínica del paciente. Los temblores, la rigidez, la actitud, los movimientos lentos. Una vida un poco desordenada, ¿puede potenciar una enfermedad? Como te dije al principio, los hábitos saludables mejoran. Entendamos que las neuronas, en este caso las neuronas se destruyen y no tienen dopamina. Cuando uno tiene por ejemplo, hablemos, no digo en el caso del Indio Solari, pero si uno ingiere sustancias ilegales que producen vasoconstricción, la vasoconstricción... Cocaína, por ejemplo, que es vasoconstrictora. Sí, afecta también la circulación, afecta la irrigación de las células. Así que bueno, tal vez puede afectar. Y tres no está, digamos, no digo que científicamente no está probado, ¿no? Científicamente no está probado, pero si la cocaína tiene acción vasoconstrictora... Científicamente la cocaína está probado que hace innumerables daños. Pero por ejemplo, un personaje mundialmente conocido que tiene Parkinson es Mohamed Ali, o Cassius Clay con su nombre occidental. Y no hay relación directa entre su actividad anterior, el boxeo, y el mal de Parkinson. Digamos, científicamente no han podido probar, aunque intuyen que su actividad como boxeador pudo haber tenido los golpes. Exacto, pero no hay científicamente nadie que pueda decir sí, efectivamente fue por el boxeo. Bueno, tampoco yo creo que hay una relación directa entre lo que puede hacer la cocaína y el Parkinson, no. ¿Y si trae aparejadas otras enfermedades el Parkinson? ¿O es el Parkinson que ya de por sí, por supuesto, no, el Parkinson tiene con el tiempo tiene van apareciendo tantos síntomas, la constipación, la depresión, alteraciones de evolución, que bueno, la calidad de vida se va deteriorando y cuando se deteriora una parte de la vida, se van deteriorando otras cosas, ¿no? Que hacen a O sea que la se salud. trata más con psicólogo que con medicamento porque no tiene cura. No, y con psicólogo tampoco, no van a mejorar la sintomatología, no es que si vas al psicólogo los temblores van a desaparecer. Lo que digo es que es más duro afrontarlo sabiendo y que es no un tiene diagnóstico cura. duro, es un diagnóstico duro de afrontar, es un diagnóstico duro verdaderamente, sabiendo que no hay ningún tratamiento. Y desde que te enterás más o menos, desde que te empezás a dar cuenta hasta que hace un daño muy notable, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Es muy agresiva o te da unos añitos? Te da unos años, desde que uno empieza a percibir los primeros síntomas hasta que la enfermedad, digamos, tiene todos los componentes de la enfermedad, pueden pasar 7, 8 años. Digamos, uno empieza a los 60 años con algún síntoma, con los temblores o la rigidez o
y con los años, 7, 8 años, llegando a los 70, uno ya adquiere casi toda la sintomatología florida que tiene. Y hay algunos casos de gente más joven. Sí, por eso les contaba que Michael Fox fue muy joven, creo que tenía, no llegaba a los 40 sí, años. 40 años. Y él ha hecho mucho por el estudio del Parkinson. La difusión porque puso también, una difusión, puso una fundación, junta plata para la fundación de Parkinson. Y bueno, ustedes saben que todas las enfermedades neurovegetativas, hay ahora un proyecto que se llama Proyecto Cerebro Humano, que este proyecto es un consorcio mundial. Está compuesto por científicos de todas partes del mundo. Aquí en Argentina el doctor Sigman, que es un neurocientífico, pertenece a ese proyecto Cerebro Humano. Y justamente lo que están tratando de hacer de acá a 10 años es hacer simular un cerebro humano para poder estudiar estas cosas, Parkinson, para poder estudiar el Alzheimer. Y es como el proyecto Genoma Humano, que finalizó hace 2 o 3 años y que finalmente pudieron descubrir el código de la vida. Bueno, ahora es lo mismo. El proyecto Cerebro Humano, que bueno, va a llevar unos años, pero van a poder estudiar in situ todas estas enfermedades que son neurodegenerativas. ¿Por qué se llama Parkinson? Porque James ¿no? Parkinson, sí, James Parkinson fue el que lo descubrió, y por eso desde el año 1991 se puso como el 11 de abril el día del Parkinson. Pronto vamos a tener que hablar otra vez del Parkinson. Era el día de cumpleaños de mi hijo. 11 de abril, el día del Parkinson, justamente conmemorando el nacimiento de James Parkinson, que fue el que lo... Mi hijo Genaro nació el mismo día que el señor Parkinson. Que Parkinson. ¿Es una enfermedad nueva? Vos mencionabas No es esa una fecha, enfermedad nueva. pero existió, hay registros de que hace mucho tiempo que ocurrían este tipo de síntomas. Sí, yo te diría que es más difundida que, por ejemplo, el Alzheimer, porque el Alzheimer estamos escuchando en los últimos años, si bien durante mucho tiempo, es decir, siempre hubo Alzheimer, que es como una demencia. Tiene más prensa. Una demencia precoz, pero el Parkinson existía, digamos, tiene más prensa el Alzheimer, pero el Parkinson está muy instaurado hace muchos años. Sí, es más conocido. Tiene más prensa, es verdad que tiene más prensa. Es más prensa. Sí. No, porque desde el año 91 fue que se instauró el te día, entiendo, por eso te preguntaba. pero es una enfermedad que es muy conocida, hace mucho más tiempo que el Alzheimer. ¿Y hay un porcentaje o hay estudios de países o de ciertas Yo sociedades creo que en tienen mayor cantidad? en Argentina aparecen casi 500 casos nuevos todos los años. ¿Y es un número relevante en relación a las enfermedades? ¿O alarmante? No es alarmante. No es alarmante. Debe ser un 1.4 porcentaje. No me parece alarmante. Y en general, ¿qué tipo de ayuda puede hacer? Teniendo en cuenta que no tiene cura y que es un desgaste muy grande desde lo psicológico, Y asumir sí, todo porque- esto y porque- ver el deterioro de uno mismo de una manera muy cruel. Muy La cruel. gente que está al lado de gente que Es sufre como, Parkinson, ¿qué debería hacer? Y bueno, hay grupos de apoyo justamente para la gente que tiene Parkinson y para la gente que cuida a la gente de Parkinson. Es igual que el Alzheimer. Realmente la gente que cuida a la gente que tiene Alzheimer tiene que estar muy preparada y tiene que saber todas las cosas que componen la enfermedad para poder ayudar. Así que, por eso te digo, hay grupos de apoyo para la gente, para los cuidadores, para los familiares y para el paciente, porque entra una depresión muy importante. Es parte de la sintomatología. Una de vez depresión. que el paciente ya se ve comprometido por la enfermedad, ¿él está bien y no puede hacer nada o también hay un deterioro, hay un deterioro cognitivo? cognitivo, sí, es progresivo y hay un deterioro cognitivo, sí. Creo que es muy triste. Es muy triste, es un diagnóstico. Recibir ese diagnóstico determinante, sí. Así que debe ser muy Pero difícil. ¿cuánto puede llegar a funcionar de la actitud positiva frente a una enfermedad como esta? Bueno, Michael Fox ha tenido una muy buena evolución, porque hace como 20 años que él anunció que tenía Parkinson y él verdaderamente se lo ve muy bien. Incluso hace humoradas. Sí, se lo ve muy bien, así que no podía predecirlo. Creo que la aparición más de joven
tarda un poco más en aparecer la sintomatología. No, y además Creo uno le que- puede presentar batalla de otra manera, ¿no? Claro, sí, pero... Bajo todo punto de vista uno está mejor para afrontarlo. De hecho, Fox dejó todo. Para pelear contra la enfermedad, dejó todo. Su carrera. Pero ¿cómo peleó? Esa es la pregunta. Si no tenés medicación, si no Bueno, tenés... cambiás los hábitos, Claro. hay medicación. Pero no necesitas dejar todo para cambiar Y para tu ponerle el manera de 100% pensar. de energía, sí. Yo creo igual que él, uno tiene que dirigir, hacer focus, ¿no? Con su energía en lo que tiene en su meta. ¿Pero cómo? Mi pregunta es, Así, ¿entiendo? diciendo, bueno, ahora sí, este es mi problema, mi verdadero problema es este, lo focalizo. No me hago más problema por ninguna otra cosa que no sea por esto y mi vida va a tomar este ¿Y sentido. pero qué puedes Pelear hacer? contra esto. ¿Qué puedes hacer si es algo que no tiene cura y es degenerativo? Ver a los mejores especialistas, comer lo que los especialistas te dicen, hacer lo que los especialistas te dicen, difundirlo, luchar, pelear. Lo que hace, le fue bastante bien. Porque hay algún le va tipo... muy bien. Bueno, me convenciste, es un Favale, coaching, pero... es un coaching terrible. pero Para va mí en es uno de contra los de mejores hace entrenadores. coaching, realmente hace coaching. Sí, me terrible. convenciste, pero realmente el diagnóstico y el panorama es muy complejo. Sí, es muy complejo. Porque Pero no la es que buena vos- onda te cambia. La Pero buena te onda vuelvo a decir, cambia. no es lo mismo a Yo los 40 creo años eso. que a los 60 años, que ya hay Pero también un hay deterioro. un tratamiento ¿entendés? kinesiológico. No. Porque, a ver, vos, doctora, te dices Todo una cosa, hay. te convenció Guillermo, No. ahora parece que la energía No, positiva no, ayuda. no y Michael ayuda, Fox no. es no el ejemplo ayuda. a seguir. No todos tienen la ayuda, posibilidad no de que ayuda, pero sí, verdaderamente, si vos estás con kinesiólogos, vos tenés, los Parkinson tienen rigidez muscular, muy importante. Si vos estás con kinesiólogos que van mejorando un poco, hay como tratamientos sintomáticos, no hay un tratamiento, una cura para la Curativo. enfermedad, ¿entendés? Son tratamientos paliativos que van haciendo Que se demore. se demore no, porque va a tener el curso, pero que bueno, que tengas mejor calidad de vida. Pero, claro, ¿un ejemplo además qué sí, sería? hay cosas que Por son ejemplo, sería esto, experimentales. la rigidez muscular, por ejemplo. Si vos, no es lo mismo que agarres a los 80 años, que ya no pueden caminar ni dan pasitos, que una persona que tiene 60 años y que ya tiene un tratamiento, hace kinesiología, se mueve más, camina. Uno le pone, ¿entendés? Aunque sabe que esto es evolutivo y que es progresivo y que es crónico y que no va a mejorar, hay cosas que ayudan a tener una mejor evolución de la enfermedad. ¿Vos querías preguntarle algo? No, Tengo no, más digo preguntas. que a veces, y ya para ir a los Bueno, títulos, bueno, doctora. basta de preguntas. Y gracias, doctora, porque tenemos que ir a los me títulos, pongo en el pero lugar de quien lo Sí. a veces hay cosas que son experimentales y que hay que probarlas. Si tenés el tiempo y el dinero para hacerlo, las probás. Bueno, las es que- probás y te dan ventajas. Fox seguro hizo eso. Mal de Como lo Parkinson hizo, y Alzheimer están ahora en su máximo estudio. Por eso te digo, el proyecto Cerebro Humano, que va a dar muchas respuestas a muchas enfermedades que a lo mejor no tenemos respuestas, y el Parkinson es una de ellas. Títulos.